Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que hayan hecho acto de presencia para venir aquí en esta tarde para estudiar la palabra del Señor. Lamentablemente nos toca comenzar a esta hora para no salir tan tarde. Yo sé que es una lucha muy grande con el tráfico, pero gracias a Dios tenemos un buen grupo aquí y yo sé que algunos están en camino y estarán entrando durante el transcurso de nuestro estudio. Quiero mencionar solamente una o dos cosas antes que tengamos nuestra oración para comenzar. Estamos estudiando el principio número 7, que el centro de todas las profecías que tienen que ver con la primera venida y con la segunda venida es Cristo Jesús. Ahora, en nuestro tema de ayer dimos un ejemplo de eso, estudiando en el Antiguo Testamento la historia de la roca y también de cómo el fuego consumía los sacrificios. Esas profecías apuntaban a la primera venida de Jesús, su muerte. Pero también hay profecías que apuntan hacia su segunda venida y esas se centran también en Jesús. Quiero mencionar que en el manual hay varias otras historias, varios otros materiales que ilustran profecías que se cumplieron en Cristo en la primera venida. Lamentablemente no tenemos tiempo de estudiar todos los ejemplos que están en el manual. Por ejemplo, tengo un material en el manual que trata sobre el calendario de los eventos de salvación del Mesías. Muestro como cada evento del ministerio de Jesús en la tierra y en el cielo había una fecha. Todo eso está en las fiestas judías del Antiguo Testamento. No tenemos tiempo de estudiar eso. Luego tengo otro tema comparando a Moisés con Cristo. Cristo es el cumplimiento de lo que fue Moisés. Tengo también un tema que se titula Una elección providencial, que tiene que ver con la elección de Judas. Como el Antiguo Testamento ya predijo que Judas iba a caer y era necesario reemplazarlo. ¿Y por qué era necesario reemplazarlo? Todo estaba en el Antiguo Testamento y se centra en Cristo Jesús. También hay un material que se titula El reposo del Redentor. Toqué eso brevemente en uno de nuestros temas, donde demuestro que el maná de Éxodo 16 tenía una lección muy cristocéntrica que se cumple en el Nuevo Testamento. Así que hay otros materiales en el manual, ilustraciones de cómo estas profecías se cumplieron con Cristo en la primera venida de Jesús. También vamos a estudiar hoy una profecía que se cumple en relación con la segunda venida de Jesús, con eventos finales. Pero hay dos materiales adicionales en el manual que no vamos a estudiar que ilustran cómo las profecías del fin se cumplen también en Jesús. Hay un material en el manual que se titula ¿Quién es como Dios? Tiene que ver con el arcángel Miguel, que se menciona 3 veces en el Antiguo Testamento. Y muestro cómo en el Nuevo esto se cumple en Jesús. Y luego hay otro material estudiando detalladamente la profecía de Daniel 3 y cómo esa profecía se va a cumplir en Cristo al final de la historia, cuando Cristo libre a su pueblo del horno de fuego de la gran tribulación. Así que esas son historias que están en el manual, pero si estudiáramos esas historias no saldríamos de los primeros 2 principios en las 24 horas que tenemos para este curso. Por eso quiero animarles que consigan el manual. Quiero mencionar también que han traído o nos han enviado también los mismos manuales en inglés. Así que si alguien quiere conseguir los manuales en inglés, lo pueden hacer en la mesa de afuera, en la mesa de exhibición. Ahora sí vamos a tener una oración y entramos a estudiar una historia que apunta a Cristo como el libertador al final de la historia. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de reunirnos aquí una vez más. Gracias por tu palabra que nos consuela, que nos fortalece, que nos da certeza y esperanza para un futuro mejor. Pedimos, Señor, al abrir esa palabra esta noche, que tu Santo Espíritu venga a llenarnos,
para que podamos comprender lo que vamos a estudiar y tomar una decisión de serle fieles a Jesús, cueste lo que cueste. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te la imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en el manual nuestro estudio en la página 163. Página 163. Y el título de este material es La tipología del libro de Esther. Vamos a estudiar esta noche el libro de Esther. Indudablemente han leído esa historia muchas veces. Es una historia hermosa que ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero es una historia que se va a repetir. Ya no en Medo-Persia, sino que se va a repetir a nivel global con el Israel espiritual de Dios al final de la historia. Pero lo primero que tenemos que hacer es estudiar la historia como está en el Antiguo Testamento, porque esa es la base para entender el cumplimiento final. Si no conocemos la historia literal y local del Antiguo Testamento, no vamos a poder entender el cumplimiento global con el Israel espiritual al final de la historia. En primer lugar, necesitamos estudiar algunos aspectos cronológicos en cuanto a la historia del Antiguo Testamento. Y voy a cubrir esto rápidamente porque no es el punto central de lo que vamos a estudiar. Desde el año 605 hasta el año 539 a.C., el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Son los 70 años que profetizó Jeremías, en Jeremías 25, 11 y 12. El pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia desde el 605 hasta el 539. Pero en el año 539 Babilonia recibió una herida mortal. Se relata la historia en Daniel 5, donde se relata la historia del banquete de Belsasar, la escritura sobre la pared, Babilonia cayó, es decir, Babilonia recibió una herida mortal. 3 años después, en el año 536, Ciro el Grande, que era un gobernante medo-persa, dio un decreto de libertad civil y religiosa para que el pueblo de Israel, y dicho sea de paso, otros pueblos también, pudieran ser libres para seguir la religión de su elección. Libertad civil y libertad religiosa. Ciro era muy amplio en ese sentido. Así que en el año 536, 3 años después de la herida mortal, se dio este decreto para que Israel pudiera regresar a su tierra, para reconstruir el templo, para reconstruir su ciudad y para reconstruir los muros y restablecer otra vez su religión, que ahora podían practicar libremente según el decreto que habían dado los medos y los persas. En el año 520, que es aproximadamente unos 14 años más tarde, otro rey medo-persa, en realidad era persa, con el nombre de Darío Histaspes, o Darío el Persa, como se conoce, dio otro decreto nuevamente dándole libertad al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios reconstruyeran el templo y para que practicaran libremente su religión. Es decir, después de la herida mortal que recibió Babilonia, ahora se dan decretos para que Israel pueda practicar libremente su religión. En Daniel 8:20, si van allí conmigo un momento, en Daniel el capítulo 8 y el versículo 20, Medo-Persia se ilustra con una bestia que la Biblia llama el carnero, y el carnero tiene 2 cuernos. Quiero que noten lo que dice Daniel 8 y el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es decir, Medo-Persia, que dio estos decretos de libertad religiosa y libertad civil para Israel, se ilustra con una bestia que tiene 2 cuernos.
Y lo interesante es que esa bestia que tiene dos cuernos es una sola nación, pero esa nación se compone de dos reinos, los medos y los persas. Quiero que recuerden estos detalles, porque estos detalles históricos se vuelven a cumplir otra vez al final de la historia. Pero lo interesante es que en el año 483 antes de Cristo, después que se habían dado los decretos en el año 536 y el año 520, dándole a Israel libertad civil y religiosa, decretos que se dieron en la capital de Medo-Persia. En el año 483 se levantó un rey que en la Biblia se le llama el rey Asuero, pero en griego su nombre es Jerjes. También era gobernante del imperio medo-persa. Pero ahora, en el año 483, Jerjes revoca los decretos que dieron los reyes anteriores y se realizan los eventos que relata el libro de Esther. Jerjes da un decreto para destruir al pueblo judío porque su religión es diferente y porque su ley, la ley que ellos guardan, es diferente también. Es decir, la misma nación que es representada por un carnero con dos cuernos que garantizó libertad civil y religiosa después que Babilonia recibió su herida mortal, ahora esa misma nación da un decreto desde su capital para quitar la libertad civil y religiosa. ¿Les queda claro el panorama histórico? Esto se va a repetir de nuevo, así que quiero que recuerden el marco histórico. Ahora, hay varios protagonistas en la historia del libro de Esther. Estamos en la página 164 para los que están siguiendo el manual, en la parte de arriba del manual, de la página. Hay varios protagonistas en la historia de Esther. En primer lugar tenemos el rey Asuero, su nombre en griego es Jerjes. Él es el que tiene el poder civil, él representa el estado de Medo-Persia, es el gobernante secular, por así decirlo. Pero también tenemos en segundo lugar una coalición religiosa. Esa coalición religiosa se compone de un personaje llamado Amán, y la esposa de él que aparece en las penumbras de la historia. Ella se llamaba Ceres. Así que hay el gobernante civil y luego hay Amán y su esposa que quieren que haya legislación para destruir a los judíos. Tercer protagonista es Mardoqueo. Mardoqueo es el remanente a quien Amán y su esposa, usando al poder civil, quiere destruir. Pero no solamente quiere destruir a Mardoqueo, quiere destruir a todo el pueblo judío. Y luego, la protagonista central de la historia, Esther. Esther es la intercesora, la abogada del pueblo de Dios ante el poder civil. Esos son los cuatro protagonistas centrales de la historia. Ahora, ¿cuáles son los puntos de conflicto en esta historia? ¿Sobre qué se trata este conflicto en el libro de Esther? Lo primero que quiero que notemos es que la historia de Esther es la culminación de una larga trayectoria de odio entre un personaje y el pueblo de Israel. Es interesante notar que solamente se dan los nombres completos de dos personajes en el libro de Esther. Uno de esos personajes es Amán. No solamente se le llama Amán, se le llama Amán, el hijo de Amadata el Agageo. Cuando se usa su nombre, se da su nombre completo. Y es importante reconocer la palabra Agageo. Eso viene del tiempo de Saúl, comienzos de la historia de la monarquía de Israel. Y se menciona también el nombre completo de Mardoqueo. Es Mardoqueo el judío.
Es decir, esta guerra en el libro de Esther es una guerra de larga trayectoria que comenzó en el tiempo de la monarquía hebrea. Sencillamente, el libro de Esther es el último capítulo de esta enemistad que existía entre Israel y Agag. La sierva de Dios dice en Profetas y Reyes, página 442, Satanás mismo, instigador oculto del complot, estaba procurando desarraigar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Ahí tienen el motivo de la guerra. Satanás, dice ella, el instigador oculto del complot, es decir, estaba detrás del telón, estaba procurando desarraigar a los judíos porque ellos conservaban el conocimiento del verdadero Dios. Es decir, era una guerra religiosa esta guerra. Había dos puntos de contención. En primer lugar, un punto de contención era la adoración. Vamos a encontrar en un momento que el rey había dado un decreto de que todos se inclinaran y arrodillaran ante Amán. Ahora, lo interesante, vamos a encontrar que el libro de Esther no tiene ni una sola vez el nombre de Dios, no se menciona el nombre de Dios. Y les voy a explicar por qué razón no se menciona el nombre de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se usan dos palabras juntas, la palabra arrodillar e inclinar, cuando en el Antiguo Testamento aparece esa combinación varias veces, cada vez que aparece tiene que ver con adoración que se le rinde a Dios. Es decir, Amán estaba esperando que Mardoqueo lo venerara y lo adorara religiosamente. No era solamente una señal de respeto inclinarse. Es decir, él quería que se le rindiera culto y reverencia que le pertenece solo a Dios. Es decir, el primer punto de contención es la adoración. En segundo lugar, están involucrados los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Eso lo vamos a ver en unos momentos, porque Amán va a ir ante el rey y le va a decir, las leyes de este pueblo son diferentes que las leyes del reino de Medo-Persia. Es decir, los dos puntos de contención son la adoración y la ley de Dios. Ahora vamos a analizar la trama de la historia. Esther 3 y el versículo 2 y 3. Esther 3, 2 y 3. Quédense ahí en Esther porque vamos a estar leyendo mayormente de allí en esta presentación y luego en la segunda presentación donde hablemos del cumplimiento de esto estaremos citando otros libros. Dice en Esther 3, 2 y 3, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban. Recuerden que esa expresión siempre significa adoración a Dios en todos los otros lugares donde aparecen las dos palabras juntas. Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. ¿Por qué se inclinaban todos ante Amán? Porque así lo había mandado el rey. ¿Se estaba metiendo el poder civil en la religión? Sí, es decir, el rey dio un decreto religioso de adorar, de inclinarse ante Amán. Pero luego dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Tenía derecho Mardoqueo de desobedecer la ley del rey? ¿Tenía derecho a desobedecer? ¿Acaso no debemos obedecer a los poderes civiles? Pues debemos obedecer a los poderes civiles, menos cuando interfieren con las convicciones de nuestra conciencia. Podemos practicar desobediencia civil cuando el poder civil se sobrepone a su nivel de autoridad y emite leyes de adoración, leyes religiosas. Así que Mardoqueo está diciendo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que el poder civil. Y claro, la Biblia dice que a Amán no le gustó.
En el capítulo 3 y el versículo 5 y 6 nos dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué pasó como resultado? Se llenó de ira. Al final de la historia, los poderes del mundo se van a llenar de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y no adoran a la bestia y su imagen. ¿Cómo no? Me estoy adelantando un poco. Quiero que vayan pensando en eso. Así que dice, se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Es decir, no solo Mardoqueo, voy a acabar con toda esta nación. ¿Y quién estaba detrás del complot? Satanás, porque el pueblo de Dios preservaba el conocimiento del verdadero Dios. Pero ahora Amán sabe que él no puede dar un decreto para destruir a Mardoqueo y a los judíos. Él necesita la ayuda de ¿quién? Necesita la ayuda del poder civil que había dado el decreto de adoración. Así que dice en Esther 3 y el versículo 8 que Amán va ante la presencia del rey. Vamos a leer el versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Es decir, está en todas partes de tu reino este pueblo. Ahora escuchen bien. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. ¿En qué sentido eran diferentes las leyes? Mardoqueo no se inclinaba porque la ley de Dios lo prohibía. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Y como son diferentes, dice él, no guardan ¿qué cosa? Las leyes del rey. ¿Cuál ley del rey? La de inclinarse ante ¿quién? Ante Amán. Y al rey nada les beneficia el dejarlos vivir. Es decir, si tú dejas que esta gente exista, el resultado va a ser anarquía en tu reino. Porque cuando la gente no obedece las leyes de la nación, hay anarquía. Así que es necesario deshacernos de ellos. Ahora, fíjense los argumentos de Amán. Hay un pueblo disperso en todas partes. Este remanente tiene leyes distintas. Y como tienen las leyes distintas, no obedecen la ley que dio el rey. Y dejarlos existir es un riesgo para la estabilidad del gobierno, la estabilidad de la nación. Y por lo tanto es necesario deshacernos de ellos. Ahora yo pregunto, ¿el panorama que le presentó Amán al rey era cierto ese panorama? ¿Que el pueblo era un peligro para la nación y que iba a causar anarquía y problemas en el reino? ¿Era verdad eso? No. ¿Qué hizo él? Engañó al rey con un falso testimonio en cuanto al pueblo de Dios. Ahora Amán le sugiere al rey algo en el versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahora quiero que noten aquí que el decreto que fue propuesto por el rey lo puso porque el consejero religioso le dijo que lo hiciera. En segundo lugar, quiero que noten que este Amán engañó al poder civil para que pensara que el pueblo era un riesgo para su reino. El rey confiaba implícitamente en su consejero. Y por lo tanto, el rey dijo: Amán me ama a mí, es leal a mi reino, y por lo tanto, yo voy a hacer lo que Amán sugiere, porque para mí lo más importante es la estabilidad de mi reino. Ahora quiero que noten las características del decreto de muerte, porque este es un decreto de muerte contra aquellos que tienen leyes distintas, que no practican falsa adoración, que ha sido mandado por el poder civil.
En primer lugar, el decreto de muerte que sugiere Amán y que implementa el rey se encuentra en el capítulo 3 y el versículo 10 al 12. En primer lugar, era un decreto en todo el reino, era universal en esa época. Noten el versículo 10 al 12. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Fíjese que confía implícitamente en su consejero religioso. Dice: bueno, si tú dices que es un problema para el reino, encárgate de ellos. Sigue diciendo: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó ¿quién? Amán. ¿Pero por autoridad de quién? Por autoridad del rey. Muy bien. A los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Yo pregunto, ¿este decreto se aplicaba en todo el reino medo-persa? Dice cada pueblo, según su escritura, según su lengua, cada provincia. Es decir, era global en todo el reino de los medos y los persas. Podríamos decir que era universal. En segundo lugar, el versículo 13 nos dice que había una fecha en el decreto y cuando llegara esa fecha la gente podía matar a los judíos. Es decir, era un decreto fechado. Dice ahí en el versículo 13: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden. Ahora fíjense que había mucho odio porque se usan tres palabras: con la orden de destruir, matar y exterminar. Había mucho odio ahí, ¿verdad? Exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Es decir, había 11 meses entre cuando se firmó el decreto de muerte y después de 11 meses se podía ejecutar el decreto. Era un decreto con fecha y cuando pasara el tiempo se debía entonces ejecutar el decreto de muerte. El otro punto que quiero que notemos es que lo que está pasando aquí es odio religioso canalizado por el poder político. El poder político no es enemigo del pueblo judío. Solamente porque el asesor religioso y su esposa le sugieren al rey que haga esto, es que el pueblo de Dios está en peligro. Pero el rey no es el enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo es Amán y su esposa por el consejo que ellos le dan. Otro detalle es que todo el pueblo debía estar listo para ejecutar a los judíos cuando llegara esa fecha. Dice en el capítulo 3 y el versículo 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen ¿qué? Listos para aquel día. Es decir, estaban ansiando que cuando llegara ese momento, todos los habitantes iban a buscar a los judíos y los iban a exterminar. Además de eso, el decreto era irrevocable, no se podía cambiar. Dice en el libro Profetas y Reyes, página 442, y esto lo corrobora el libro de Daniel, las leyes de los medos y persas eran ¿qué? Eran incambiables. Por eso Darío no pudo librar a Daniel del foso de los leones, porque su decreto, su ley no se podía cambiar. Y este decreto de muerte era un decreto incambiable. Es decir, parecía que el pueblo judío estaba por perecer. No había esperanza humanamente hablando. Dice en Profetas y Reyes 4:42, el decreto de los medos y persas no podía revocarse,
Aparentemente no quedaba esperanza alguna y todos los israelitas estaban condenados a morir. Y luego saben lo que hizo Amán con el rey. Noten lo que dice Esther 3:15. Hay vino involucrado en esta historia. El rey y Amán ahora se van a sentar a tomar vino. ¿Hay alguna mención de vino en Apocalipsis? Una ramera y los reyes, etcétera. Ya ustedes saben que sí. Dice en el versículo 15: y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Quiero que recuerden que el decreto se dio de la capital de Medo-Persia, los que habían garantizado libertad civil y religiosa antes. Dice, y el rey y Amán se sentaron ¿a qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Que estaban bebiendo H2O? Estaban bebiendo vino. La sierva del Señor lo especifica. Se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Y ahora cuando los judíos oyen en cuanto a este decreto de muerte, ahora van a pasar por un terrible tiempo de angustia. Se describe en Esther 4 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, ¿qué cosa? Gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Captan la aflicción por la cual está pasando el pueblo ahora? Un terrible tiempo de angustia. No parece haber esperanza. Pero ahora aparece la heroína de la historia, la intercesora, la abogada, la defensora del pueblo de Dios. Ahora aparece cuando todo parece perdido. Mardoqueo le manda decir a Esther la situación precaria en la cual se encuentra el pueblo. Y le dice a Esther, mira Esther, tenemos este problema y no creas tú que si tú no vas a interceder con el rey, que tú te vas a salvar porque tú también eres judía. Y el decreto dice todos los judíos. Así que como tú eres judía, el rey va a tener que ejecutarte a ti también. Noten lo que dice en Esther 4, 8 y 9. Esther amaba a su pueblo. Es decir, era como así decirlo, familiar cercana de su pueblo. Y sintió el deseo de levantarse para interceder y defender a su pueblo. En Esther 4 y el versículo 8 y 9 dice, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a qué interceder delante de él por su pueblo. Así que Esther es la intercesora, ¿sí o no? Y está intercediendo ¿por quiénes? Por su pueblo. ¿Y saben algo? Esther amaba más a su pueblo que su propia vida. Noten Esther 4 y el versículo 13 al 17. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, le manda el mensaje. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si el milagro de que una judía sea la esposa del rey no sea una coincidencia, sino que haya sucedido por esta razón. Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa
y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y luego, ¿qué dijo? Las famosas palabras. Y si perezco, que perezca. ¿Amaba Esther más a su pueblo que su propia vida? Era la intercesora que estaba dispuesta de morir por salvar a su pueblo. Versículo 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Lo interesante es que Esther era pariente cercano de Mardoqueo. Pariente cercana. Dicen Profetas y Reyes, página 442. Mardoqueo era pariente cercano de ella. Yo pregunto, ¿Jesús es nuestro pariente cercano? Se hizo carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, es nuestro hermano. Mardoqueo era pariente cercano de ella. En su necesidad extrema decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Esther iba a presentarse a él como intercesora. Yo pregunto, ¿iba ella a interceder por el pecado de Israel? ¿Era intercesora en el sentido de interceder por el pecado? No, iba a interceder para defender a su pueblo. No tenía nada que ver con interceder por el pecado, pues este es el tiempo de angustia, cuando hay un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y ahora algo hace Esther antes de entrar ante el rey. Se encuentra en el capítulo 5 y el versículo 1. No nos es posible estudiar todos los detallitos, solamente les estoy mostrando a grandes rasgos. Y yo sé que ustedes ya saben para dónde vamos con esto, ¿verdad que sí? Ni siquiera tendríamos que hacer la aplicación, pero hay algunos otros detalles interesantes. Antes de entrar al rey, fue necesario que la intercesora se cambiara las vestiduras. Noten Esther 5:1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Se cambió a sus vestidos reales. Y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y ahora suceden algunas cosas interesantes. Se invita a Amán a un banquete con el rey y con Esther. Y luego después Amán recibe una segunda invitación para ir a otro banquete el siguiente día. Y la Biblia dice que Amán, cuando fue allá a reunirse con Esther y con el rey en el banquete, ahí estaba Mardoqueo a la puerta, parado. Y dice la Biblia que se enfogonó, se enojó, se llenó de amargura. Ahora, lo interesante es que la esposa de Amán le había dicho a Amán: mira, Amán, pon una horca para que puedas ahorcar a Mardoqueo cuando llegue la hora. Ella es un personaje que está en las penumbras, en las sombras, pero ella es la arquitecto de esto, ella está detrás de todo este complot que vemos aquí. Ahora, lo interesante es, y estoy resumiendo aquí, se llena de amargura Amán, y encontramos en la historia que el rey esa noche no es capaz de dormir. En ese tiempo no había televisión, así que el rey dice: mira, tráiganme los libros históricos del reino de Medo-Persia, porque yo quiero repasar un poco la historia del reino. Así que ahora se van a abrir los libros. Y resulta que en todos los tomos de la historia del reino de Medo-Persia, él abre el tomo que relata la historia de cómo un personaje llamado Mardoqueo lo había librado de un asesinato. Imagínense, de todos los tomos de la historia de Medo-Persia, porque habían pasado décadas de la historia, había indudablemente muchos tomos de la historia, saca el tomo que tiene que ver con Mardoqueo librándolo de un complot de asesinato. En Esther 6:1 dice:
aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias. ¿Qué es lo que va a examinar? El libro de memoria, muy importante. Y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Y entonces él se da cuenta que Mardoqueo lo había librado de este complot. Y el rey dice, bueno, ¿y qué se hizo con este hombre que libró al rey de este complot para asesinarlo? Y Amán, que estaba presente ahí, él dice, pues, según esto, no se hizo nada para él. El rey no le dijo quién era. Y el rey dice, ¿qué debemos hacer con ese que nunca fue recompensado por haber librado la vida del rey? Oh, y Amán está diciendo, ese soy yo. Y por lo tanto, en Esther 6, 7 al 9, dice, respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¡Wow! Fíjese que había hecho estas cosas Mardoqueo y estaba en los libros, pero no había recibido su recompensa. Ahora se abren los libros, se examinan sus obras, y dice, este hay que recompensarlo. Y entonces Amán está pensando que el rey va a decir, ok, hagan esto para Amán. Pero el rey dice, Mardoqueo es el hombre. Noten el capítulo 6 y el versículo 10 y 11. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho. Hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, porque Amán no le había revelado al rey cuál era el pueblo. Él no sabía que eran los judíos en este momento. Dice, hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Inclusive le tocó a Amán inclinarse ante Mardoqueo, a sus pies. Todo esto es profético, mis hermanos y hermanas. Todo esto es una historia local con el Israel literal que se cumplen sus detalles al final de la historia. Fíjense, ¿cuándo recibe el pueblo de Dios su recompensa? ¿Se determina su recompensa antes de recibirla? ¿Examinando los libros celestiales? ¿Cómo no? Ahora, en el segundo banquete, aquí viene lo interesante, porque el sueño del rey, que se le fue el sueño, fue entre el primer banquete y el segundo banquete. En el segundo día del segundo banquete, Esther desenmascaró el malvado complot de Amán. Y ahora sucedió algo que sucede muy a menudo en la Biblia. Ahora el rey se da cuenta que ha sido engañado. Y ahora el rey se llena de ira. Pero ya su ira no se va a manifestar contra los judíos, sino se va a manifestar contra el que lo engañó. ¿Están captando el cuadro? Me adelanto un poquito. En Apocalipsis dice que los reyes con que fornicó la ramera aborrecerán a la ramera. Todo esto va a tener un cumplimiento adicional. Y cuando el rey, dice que el rey salió, pero furioso salió del banquete, ¿no? Cuando oyó que Amán quería acabar con todos los judíos, y la reina era judía también. Y luego cuando regresa, se da cuenta que Amán está aferrado de Esther y está diciendo, intercede por mí. Y el rey cree que él se está aprovechando de la reina. Y ahora sí está bravo.
y dice: lleven a este charlatán y cuélguenlo en la horca que preparó para Mardoqueo. El arma que iba a matar a Mardoqueo acabó con el consejero engañoso del rey. Dice, pero no había intercesión para Amán. Esther rehusó interceder para Amán. Dice en Esther 7:7, luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. Yo pregunto, cuando se cierra la puerta de la gracia y los consejeros religiosos le dicen a los reyes de la tierra que acaben con el pueblo de Dios, ¿va a haber alguna intercesión para ellos? No, porque la gracia se habrá cerrado. Sigue diciendo, se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para el mal de parte del rey. Y luego se habla del fin de los conspiradores, no solo de Amán, sino de la esposa. Dice en el capítulo 7 y el versículo 10, y también el capítulo 9, 25, dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Y en el 9:25 dice: mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Murieron con las armas que habían preparado para Mardoqueo. Ahora es interesante notar que todavía era necesario que el pueblo de Dios fuera librado. Así que ahora Esther intercede con el rey, y esto se encuentra en el capítulo 8 y el versículo 3 al 6. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies. ¿Qué? Oh, qué clase de intercesión. Ella ama a su pueblo, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agageo, que escribió para destruir los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Amaba al pueblo? Estaba dispuesta a morir por el pueblo. Cuando vino el día de la batalla, Dios intervino para librar a su pueblo por medio de los ángeles. Noten Esther 8, versículo 11 y 12, y el capítulo 9 y los versículos 2 y el versículo 5. Dice: y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, y que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Es decir, ahora se podían defender. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Y lo interesante es que el pueblo no luchó solo, porque la hermana Juay dice en Profetas y Reyes, página 443, ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo, mientras éste se apresuraba en defensa de su vida. Los ángeles vinieron a defender al pueblo de Dios. Y luego vino el festejo y la alegría, el banquete. Se estableció una fiesta que se conoce como la fiesta de Purim. Es una celebración alegre, feliz, porque habían sido librados de sus enemigos. En Esther 9, 17 y 18 se describe la alegría. Dice: esto fue en el día 13 del mes de Adar,
y reposaron el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de ¿qué? Día de banquete y de regocijo. Después de la liberación viene la celebración. Ahora hablemos un poquito de la ausencia del nombre de Dios. En la historia humana, mis hermanos y hermanas, Dios obra detrás del telón. Hay una mano invisible que dirige los eventos de la historia. Dios dice, estoy aquí, aun cuando no me pueden ver. Dios no siempre libra a su pueblo por medio de señales y milagros, como hizo en el Éxodo. A veces Dios interviene por sus actos providenciales dentro de la historia. En esta historia Dios quiere mostrar que Él no siempre obra visiblemente, por eso no está su nombre, sino que obra detrás del telón. Ahora, si ustedes leen el libro de Esther, hay demasiadas coincidencias para que sea accidental, porque todo está sucediendo providencialmente y aún no sabe. Y Dios está diciendo, aunque tú no ves a Dios visiblemente, detrás del telón está obrando. Una historia similar a esta es la historia de José. Supongamos que en la historia de José no hubiese existido el nombre de Dios. Supongamos que en toda la historia de José no se hubiera mencionado el nombre de Dios. ¿No creen ustedes que habría demasiadas coincidencias en la historia de José como para creer que no hay una mano que está dirigiendo toda la historia? Ahora quiero leerles para concluir esta sección histórica lo que dice la sierva de Dios en cuanto al tiempo del fin. Esto introducirá nuestra segunda presentación. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para tomar consejo contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrir al pueblo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. Fíjense, gobernantes, ministros y miembros. Y luego dice, de viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar una así, dicen las escrituras, contra los que defienden el sábado de la Biblia, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener la popularidad y apoyo, los legisladores, escuchen, los legisladores son los políticos, ¿verdad? Los legisladores cederán a la exigencia por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y luego fíjense cómo concluye la cita. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Fíjense cómo, hablando del tiempo del fin, se refiere a Mardoqueo y su pueblo. Eso es Profetas y Reyes 4:44 y 4:45. Una última cita sobre esto, introduciendo ya la segunda presentación en la segunda hora. Profetas y Reyes, página 444. Dice ella, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. ¿Qué dice ella? El decreto que se va a dar finalmente contra el pueblo de Dios será muy ¿qué? Muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy, los enemigos de la verdadera iglesia, ¿cuál iglesia es esa? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Esta, la iglesia adventista, la iglesia verdadera. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia
ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. ¿Ven la aplicación? La hermana White entendió este principio de que las profecías del Antiguo Testamento en realidad se centran en Cristo, porque Esther es un símbolo de Jesús, la defensora del pueblo de Dios. Cristo será el defensor del pueblo de Dios en el tiempo del fin, durante el tiempo de angustia. Vamos a encontrar que Daniel 12:1 es el cumplimiento. Cuando el rey del norte sale para destruir y exterminar al pueblo de Dios, dice que entonces se levantará Miguel. Ese es el Esther final. Se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo, en favor de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual no hubo desde que hubo nación. Es decir, no es que el pueblo de Dios en el rapto se va a ir al cielo antes de la tribulación. Oh, no, van a pasar por la tribulación. Pero dice en Daniel 12:1, pero en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todo aquel que se hallare escrito en el libro. Amén. Volviendo a esta última cita de la hermana White, dice ella, regresando un poquito aquí, hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su santo sábado. Así que esta historia de Esther, hermanos y hermanas, una espectacular historia, es una historia tipológica. Lo que sucedió localmente con el pueblo judío literal va a ocurrir de nuevo en el futuro, ya no localmente, sino globalmente. Y no sucederá con los judíos literales, sino que sucederá con el pueblo de Dios en todo el planeta Tierra. Y los puntos de contención serán iguales. ¿Adoramos al Dios creador y aceptamos su señal? ¿O seguimos a la bestia, adoramos a la bestia y recibimos su señal? ¿Obedecemos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado? ¿U obedeceremos los mandamientos del hombre, específicamente el mandamiento del obispo de Roma? Esa será nuestra gran decisión.